Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, viajeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mil y un viajes por el mundo. Esta vez nos quedamos en Madrid y vamos a ir al segundo lugar más visitado de la capital, porque llevaos las manos a la cabeza que el primer sitio más visitado de Madrid es el Santiago Bernabéu. No lo digo porque yo sea del Atleti, sino porque... Bueno, me llama bastante la atención que una ciudad como Madrid, que tiene tantísimos sitios interesantes para visitar, sobre todo a nivel cultural e histórico, pues un estadio de fútbol sea el que más visitantes atrae. Pero bueno, así es el mundo en el que vivimos. Vamos a lo importante, que es que nos vamos a centrar hoy en ese segundo lugar, que es el más visitado de la capital, que es el Museo del Prado. Hay turistas de todo el mundo que sueñan con pisar alguna vez el Prado, porque está considerada con razón una de las pinacotecas más importantes del mundo. Tiene un catálogo que rebasa las 35.000 obras, que no se limitan solamente a cuadros. Y el Prado es ese museo al que, al menos a mí, me llevaron de niña en el colegio y posteriormente pues he continuado visitando el resto de mi vida siempre que tengo un rato libre. La verdad que al mismo tiempo enorgulleciéndome del riquísimo patrimonio pictórico que atesoramos aquí en la que es mi ciudad. Hay una cosa que me encanta del Prado y es que pese a que muchos turistas se quejan de que la entrada es algo cara, si no recuerdo mal, creo que ahora cuesta unos 15 euros. Opinión que yo no comparto, porque creo que el ticket vale cada euro que pagas y si lo comparas con otras atracciones del mundo, pues pongo un ejemplo. Me parece que ahora mismo subir al Empire State Building cuesta, no sé si son $30 o algo así. Luego lo comprobaré, pero vamos, una barbaridad. Y si lo piensas que dices, bueno, pues a fin de cuentas, vale, sí, yo he estado en el Empire State, mola mucho, pero las cosas como son, es un mirador. Y compararlo pues a lo mejor con el Museo del Prado, que es que tiene algunos de los cuadros más importantes del mundo, el Jardín de las Delicias o la colección de Goya incluida, ¿no? Pues para mí no hay color, pero bueno. En fin, a lo que voy, que al mismo tiempo que se cobra 15 euros por la entrada, sin embargo también se permite cada día la entrada gratuita durante las 2 últimas horas. Probad a ir en fin de semana y vais a comprobar, tanto los sábados como los domingos, las colas que se forman para entrar esas 2 últimas horas. Aún así, yo incido en que siempre he defendido que la cultura ha de ser algo accesible para todos, seamos ricos o seamos pobres. Y más en estos tiempos, ¿no?, en que los gobiernos de turno, los anteriores más bien, pues se han empeñado en hacer un montón de recortes en educación. Entonces por eso la verdad es que me emociona cada vez que voy al Prado a pues verme allí con cientos de padres explicando con palabras sencillas, eso sí, a sus hijos pequeños los detalles de cada obra. Me parece algo excepcional. Y además que piense que un niño se puede aburrir visitando un museo, pues no ha tenido unos padres que sepan abrirle el apetito por la cultura. Y se puede demostrar, ¿no?, que el descubrimiento de los pintores y de sus correspondientes obras, pues además de didáctico, puede ser muy divertido. El caso es que a menudo cuando vienen amigos de otras ciudades a pasar unos días en casa, a Juan y a mí nos encanta reservar un rato para llevarles al Prado. Y no conozco ni uno solo de estos amigos que no haya salido encantado, os lo aseguro. Sobre todo porque la mayoría de ellos desconocen el inmenso muestrario que se esconde
tras los muros de este bellísimo edificio, porque esa es otra, que es que el edificio también es preciosísimo, y se acaban sorprendiendo de las obras tan maravillosas que aquí se encuentran y de las que la mayoría de las veces no han escuchado nunca hablar. Y quizás precisamente son justo estas las que no conocían, las que más les calan. Y yo creo que es a eso a lo que se viene al Prado, ¿no? A descubrir y aprender. Con las épocas tan convulsas que ha sufrido la historia de nuestro país, cuesta creer que tantos cuadros hayan logrado sobrevivir hasta nuestros días. Por poner un ejemplo, durante la Guerra Civil, las obras más importantes debieron ser trasladadas a la costa de Valencia en previsión de que el Prado fuera bombardeado y se perdiera un patrimonio insustituible. Y gracias a ello, hoy en día podemos disfrutar de una colección artística que es la envidia de medio mundo. Yo tenía muchas ganas de dedicar un podcast al Museo del Prado, porque francamente es un museo que me fascina, con diferencia es mi museo favorito en España, y ya que el repaso por su amplia colección podría hacerse eterno, quería centrarme en algunos de los cuadros que más me gustan. Algunos de ellos son conocidísimos, otros no tanto, pero para mí todos tienen un denominador común, que su singularidad les ha convertido en obras perennes en el tiempo. Yo, te recomiendo que si es la primera vez que escuchas hablar de algunos de ellos, aproveches para meterte en internet antes de que te haga la descripción, lo tienes delante y me vas escuchando. Entonces vas a descubrir muchísimas más cosas viendo la imagen in situ. Y si conoces estos cuadros, haz exactamente lo mismo, porque por mucho que recuerdes la imagen en sí, pues habrá muchos detalles que se te escaparán. Así que yo lo que voy a hacer es, cuando vaya a comenzar la descripción de cada cuadro y a contarte anécdotas y secretos y curiosidades, te digo primero cuál es el título del cuadro, paras el podcast, buscas la imagen, te la pones delante en el ordenador o en el móvil y mientras tanto pues me vas escuchando y así complementas una cosa con la otra, porque seguramente que si no ves el cuadro pues el disfrute de este podcast no va a ser el mismo. Voy a empezar con un cuadro muy especial, muy particular. Se llama Las edades y la muerte. Su autor es Hans Baldung Griem. Es un pintor alemán que, pese a que vivió a la sombra de su maestro, Alberto Durero, que probablemente este sí os suene un poquito más, nos dejó para la posteridad obras tan impactantes y desconcertantes al mismo tiempo como Dos brujas, Aquelarre, Los dos amantes y la muerte o La muerte y la doncella. Baldung, para quien el pensamiento y las ideas debían ir unidos irremediablemente a las imágenes que representaba, fue un pintor que solía dar un toque funesto a sus obras y al que le obsesionaba el tema de la muerte. De hecho, si tenéis ya la imagen delante de este cuadro, podréis ver que el primer impacto que tú tienes cuando lo ves por primera vez es ese, el decir, estoy ante la muerte misma. En esta obra lo que podemos ver son las diferentes etapas de la vida, las asociadas a la juventud, que es la del bebé, que con su lanza intenta vencer a la muerte, y la joven. Como veis, estas dos figuras gozan de unos colores mucho más vivos, en contraposición con el tono lánguido de la anciana, pero van prevaleciendo aún así los tonos amarillentos. Y esta monocromía da a la pintura un aura inmensamente trágica, porque retrata de un modo muy triste lo que es el círculo de la vida. Y la belleza de la mujer, en contraste con la fealdad de la vieja, pretendía incluir un mensaje moralizante propio de la época,
que la juventud es sinónimo de esperanza, pero el ser humano ha de tener siempre en mente el paso al más allá. Y Baldung, que era adicto a las pinturas alegóricas, utilizó elementos como el fuego para simbolizar el castigo posterior al fallecimiento, ¿no? Lo que era ir al infierno. De ahí también la imagen tan terrorífica de la figura de la muerte, que está detrás de estas tres figuras, ¿no? Con su reloj de arena, cronometrando el tiempo que nos queda de existencia. Y aunque la anciana da la espalda a la muerte, intentando escapar de sus garras y aferrándose con desesperación a la lozanía de su compañera, ya sabemos cuál va a ser su destino final. Llegamos ahora al El aquelarre de Francisco de Goya. Yo, si tuviera que quedarme con un rincón del Museo del Prado, lo tengo clarísimo, que es la sala en la que se exponen las pinturas negras de Goya. Es que Goya, que era un pintor rebelde como pocos, intentaba en esa época alejarse del raciocinio de la Ilustración, en una etapa de su vida en la que aparte estaba luchando contra una grave enfermedad. Entonces, esta cercanía a la muerte lo que propició que le llevó a analizar con minuciosidad el lado más trágico de la vida, en especial en una España que durante siglos había vivido asfixiada por el miedo, los tabús y sobre todo el conservadurismo. Para mí las pinturas negras son sin dudarlo las obras más enigmáticas de todo el legado que tiene Goya, que no es poco. Y al mismo tiempo trajeron consigo una revolución en el modo en que el pintor maño concebía su propia obra. Durante siglos estas pinturas han sido objeto de estudio de miles de expertos, que estaban empeñados en descubrir qué pasaba por la cabeza de Goya cuando las creó, porque la mayoría de ellas representan una crítica de la sociedad de entonces, pues desde la visceral duelo a garrotazos, en la que dos campesinos se apalean mutuamente, que simboliza las dos Españas enfrentadas, que de hecho a día de hoy todavía siguen estándolo. Luego tenemos la romería de San Isidro, que es una versión muy tenebrosa de un mismo cuadro suyo, la pradera de San Isidro, que era bastante más alegre. Y esta vez, sin embargo, pues los madrileños celebran su fiesta grande de noche, borrachos, una masa de seres casi deformes que, pese a la tosquedad del brochazo, nos transmiten una agobiante sensación de angustia y delirio. Un Goya anciano apesadumbrado que ridiculizaba a los protagonistas del cuadro, pues dotándoles de expresiones casi estúpidas. Os aconsejo que en este apartado que estoy dedicando a las pinturas negras de Goya vayáis viendo precisamente las que os voy describiendo, porque son varias y cada una tiene su intríngulis particular, ¿no? Hay cuadros realmente incómodos, como el de Dos viejos comiendo sopa, que es una obra realmente muy sucia y muy tosca, de tonos muy deprimentes, con un anciano desdentado y otro cadavérico, que son símbolo de la decrepitud de la vejez. O tenemos a Saturno devorando a sus hijos, que es una de las más famosas. Para mí es uno de los cuadros más dramáticos de Goya, es reflejo del bajo estado de ánimo que Goya sufría en aquel momento. Y en él se representa el mito griego de Saturno, que acabaría destronado por uno de sus vástagos y está devorando a sus hijos en un acto de canibalismo, desesperado porque sus propios descendientes le pudieran arrebatar el poder. Y esta no fue la única referencia que Goya hizo a la mitología en sus pinturas más siniestras, porque también lo hizo en Las Parcas, que eran esos seres que cortaban a su antojo las cuerdas que unían a los humanos con la vida. Pero en mi opinión, si hay un cuadro dentro de las pinturas negras que me apasiona, para mí es el aquelarre, que es conocido también como el Gran Cabrón. Hay otro cuadro de Goya sobre aquelarres en el Museo Lázaro Galdiano, que es mucho más colorido.
El caso es que se cree que ambos cuadros se inspiraron en la caza de brujas que sufrió Zugarramurdi 2 siglos antes. Yo ya hablé de esta anécdota, ¿no?, de Zugarramurdi en el viaje que hicimos por Navarra, que estuvimos en el Valle de Baztán y en el País Vasco francés. Y no obstante, tengo pendiente, aparte de hacer el relato de ese viaje en podcast, centrarme mucho en el tema de Zugarramurdi porque también es muy particular en lo que es la historia de la brujería en España. Bueno, pues a Goya, como a nosotros, le fascinaba precisamente el tema de la brujería y dedicó a dichos ritos ocultistas bastantes obras, como El hechizado por la fuerza y luego muchos grabados de la colección Los Caprichos, pues entre los que estaba Linda Maestra, Devota Profesión o Si amanece nos vamos. El nacimiento del aquelarre venía condicionado por el estupor de Goya ante la ignorancia generalizada de la mayor parte de la población española, que era esa que, pese a la llegada del liberalismo, pues seguía creyendo en las amenazas de la Iglesia sobre el terrible infierno que nos esperaba en el más allá si no nos portábamos bien, si nos masturbábamos, si hacíamos cosas malas, como entregarnos a los placeres y a los vicios de la vida. Pues bien, toda esa población de antaño vivía atemorizada por la existencia de demonios. Y en esta obra, el mismo Satán es el gran protagonista. Está dirigiendo el rito de iniciación en la brujería de una joven doncella, mientras otras brujas, que están tan apiñadas que acaban dando forma a una masa indefinible, contemplan la escena. Goya disfrutaba mucho retratando temas que durante tantos años habían estado prohibidos por la Inquisición y ridiculizando al mismo tiempo a un pueblo muy analfabeto que se dejaba guiar por las patrañas de los que estaban en los puestos de poder, tanto político como religioso. En mi opinión, yo creo que no ha cambiado tampoco mucho el cuento desde aquella época y Goya, estoy segura que seguiría horrorizándose de que 2 siglos después la gran masa social continuará siendo igual de manipulable. Aunque seguro que el tercer protagonista de este podcast le conocéis todos de sobra, es un cuadro que tiene tantos y tantos y tantos detalles que os aconsejo, exactamente igual que los anteriores, que busquéis la imagen en internet y os la pongáis delante. Porque además este sí que da para un buen rato de análisis. Y es que cuánto se ha escrito sobre el Jardín de las Delicias. No me extraña, porque es una de las obras más enigmáticas de la historia universal. Es uno de los cuadros más admirados del Prado. Es prácticamente imposible acercarte a él sin darte de empujones y codazos con otro montón de entusiastas del Bosco. Y es que el pintor holandés, que es otro de nuestros pintores favoritos, protagonizó hace unos años una magnífica exposición temporal en el Prado con obras traídas de todo el mundo y yo os aseguro que ha sido una de las colecciones más impresionantes que hemos contemplado jamás. Por suerte, también es verdad que la gran estrella de la exposición, que es el Jardín de las Delicias, se encuentra en el Museo del Prado de forma continua y de hecho es uno de los grandes atractivos para el visitante extranjero que viene a ver el Prado. El Jardín de las Delicias está concebido como un tríptico en el que podemos observar 3 escenas diferentes en las que se muestran el nacimiento de Adán y Eva, el propio Jardín de las Delicias y el infierno. Y todo gira en torno a los pecados y las tentaciones en forma de placer terrenal bajo las que todos sucumbimos. Esta es una obra que está llena de símbolos surrealistas que impactó fuertemente en pintores posteriores como Dalí, hasta el punto de que llegó a usar elementos de este cuadro en su obra El Gran Masturbador. A mí por eso me gusta también tantísimo Dalí, porque es fantástica la huella que dejó el Bosco en él. Y el caso es que el Jardín de las Delicias a día de hoy continúa siendo una fuente inagotable de misterios. Los humanos son seres insignificantes que vagan entre monstruos y animales imposibles,
La realidad se funde con la pesadilla en una unión francamente magistral. Adán y Eva residen en un Edén en el que los animales se devoran unos a otros ante la fuente de la vida, que es inaccesible en su estanque, y con una lechuza que está representando la brujería. Esta fuente tenía un fuerte valor simbólico en una época en la que la alquimia era un valor en alza. Luego veréis que en la escena central, la del propio jardín, acontece una bacanal desenfrenada en la que hombres y mujeres dan rienda suelta a sus instintos más salvajes. Y aunque algunos elementos es verdad que parecen carecer de lógica, el Bosco escondió tras todos ellos muchas ideas moralizadoras. Desde los jinetes que están rodeando a las féminas, porque montar a caballo se asociaba con la sexualidad, a la aparición de fresas como fruto incitador a la lujuria, ¿no? Y rosas y peces que se asociaban con el pecado. Y es que sorprende que en una época en que la homosexualidad estaba tan ferozmente perseguida, el Bosco se atrevió a retratar relaciones entre personas del mismo sexo. Y es en la última escena, la del Averno, donde el Bosco desató su harén de delirios. Pues un monstruo con forma de pájaro que devora hombres y los defeca en un pozo donde otro hombre vomita monedas, que es la representación de la avaricia, una crítica a las órdenes religiosas que se aprovechaban de su poder entonces, ¿no? Bueno, y ahora, igual, que es un cerdo con un hábito de monja o los clérigos con pico de ave, demonios que utilizan a humanos como moneda de cambio en sus apuestas, instrumentos musicales que se usan como aparatos de tortura. En fin, que el Bosco quiso representar a los penitentes sufriendo no solo físicamente, sino también psicológicamente. En definitiva, pues que es un cuadro que te puedes tirar horas y horas analizando y en cada visión tendrás una impresión nueva de lo que la extravagante mentalidad del Bosco quería dejarnos como herencia. Llegamos al que es, en mi opinión, también uno de mis cuadros favoritos del Museo del Prado. Me llama además mucho la atención que cuando voy a verlo, mucha gente como que pasa por delante y les es como desapercibido, ¿no? Les pasa desapercibido. Cuando para mí tiene una fuerza y es otro cuadro también un poco como el del Bosco, que tiene un montón de detalles ocultos, la expresión de los personajes, la atmósfera de oscuridad, de misterio, de tristeza, de angustia, de la muerte, de todo mezclado en un mismo cuadro con un telón totalmente infernal y apocalíptico. En fin, es una maravilla. ¿De qué os hablo? Pues os hablo de Doña Juana la Loca, que es la obra maestra de Francisco Pradilla, y eso que la pintó solamente cuando solo tenía 29 años. El caso es que en esta obra lo que se muestra es el rocambolesco traslado del féretro de Felipe el Hermoso, de la Cartuja de Miraflores a Granada. Y Juana la Loca, que era su esposa, y estaba encima en un avanzado estado de gestación, y lleva las dos alianzas, símbolo de su viudedad, se empeñó en peregrinar con el ataúd durante varios meses, enfrentándose al frío del invierno. Ya estaba completamente enamoradísima de Felipe el Hermoso. Entonces, la escena lo que representa es el momento en que la reina se negó a descansar en un convento de monjas porque no quería que ninguna otra mujer se acercara a su marido, pese a que éste hubiera fallecido y ellas fueran monjas, y entonces obligó a la comitiva a acampar a la intemperie. En realidad, Juana la Loca ya había dado a luz semanas antes de esta escena, pero Pradilla insistió en retratarla embarazada, pues para acentuar, digamos, la sensación de desamparo. Y Pradilla, efectivamente, supo transmitir impecablemente ese estado débil mental en el que cayó la soberana tras la muerte de su esposo, porque en realidad era un amor no correspondido, vistas las numerosas infidelidades con las que Felipe el Hermoso castigaba a su mujer en vida.
Y no solo en este cuadro, es también fascinante el modo en que retrató el ocaso de Juana, tanto como mujer como reina. En otro cuadro que tiene, que se llama La reina doña Juana la Loca, recluida en Tordesillas con su hija, la infanta doña Catalina. Y el alias de la Loca, con el que Juana desgraciadamente pasó a la historia, sí queda plenamente justificado en este cuadro, porque solo hay que fijarse en la mirada perdida de la viuda para confirmar lo que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a decirle a la cara, y era que se estaba enfrentando a serios problemas mentales. En mi opinión, después de haber leído mucho sobre Juana la Loca, pienso también que ese estado mental fue algo transitorio, que le podría pasar a cualquiera que pierda su pareja y que estés completamente enamorado de ella, ¿no? Pero también son otros muchos con los que yo, digamos, que me solidarizo, ¿no? Y comparto su opinión, que defienden que doña Juana era simplemente una mujer de fuerte temperamento, que debió enfrentarse al patriarcado de entonces, que la declaró impedida, pues para evitar que accediera al trono. Y claro, lo mejor era declararla loca. Lo cierto es que su vida al final fue muy desgraciada, porque pasó sus últimos 47 años, es decir, prácticamente toda su vida, injustamente encerrada en unas condiciones deplorables. Y es que su propia familia la había acabado condenando a la peor de las existencias. La Bacanal de los Andrios es un cuadro que se realizó por encargo del duque de Ferrara, se lo encargó a Tiziano, y en el que el pintor homenajea a Baco, que es el dios del vino, y las fiestas desinhibidas que se realizaban en su honor. Y no era el único. Velázquez o Rubens también se inspiraron en su día en dicho tema mitológico. Bueno, pues las bacanales de la isla de Andros, que es donde la leyenda cuenta que cada mes de enero fluía un río de vino, eran ceremonias sagradas en las que se permitía cualquier desenfreno. Aquí los protagonistas, no podía ser de otra forma, son hombres totalmente ebrios, los bacantes, y están dentro de una naturaleza desbordante. En la nota que aparece en el suelo del cuadro puede leerse: quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Sobran las palabras. Y el hombre que aparece desfallecido al fondo de la escena, con un rostro así como muy avinagrado, representaría al propio río, aunque algunos estudiosos creen que sería el dios Sileno, que era un dios menor, borrachín y gordinflón, acompañante de Dioniso, que era la versión griega del dios Baco, que era romano. Tiziano, no obstante, ya tenía un cuadro, Las tres edades de la vida, en el que retrataba las tres etapas del hombre. Y en este cuadro hace lo mismo, aportando a la escena la sorprendente imagen de un niño que se está levantando la túnica para hacer pis sin ningún tipo de pudor, porque los infantes no entienden de vergüenzas, que a lo mejor deberíamos aprender los adultos un poquito de ellos. Y mientras tanto, el resto de los jóvenes baila, charla y disfruta de la vida. En resumen, pues que es una oda al placer absoluto, encarnado en la mujer que yace extasiada en la esquina de la derecha. Fijaos en ella. Nuestro siguiente cuadro es El triunfo de la muerte, de Pieter Bruegel. Pieter Bruegel el Viejo está considerado uno de los mejores pintores de todos los tiempos, y precisamente una de sus obras más importantes es esta, El triunfo de la muerte, donde, como su propio nombre indica, se pretende incidir en lo efímero de nuestra existencia y en el que se aprecian las clarísimas influencias del Bosco, que quizá por dicho motivo es porque me encanta este cuadro. No debemos olvidar que hace unos siglos la esperanza de vida entre la población era muy baja, por lo que el tema de la muerte era muy utilizado en todas las artes y no se veía como algo trágico como se puede ver ahora, sino como una consecuencia más de la vida. Yo creo que antiguamente la gente tenía muchísimo menos miedo a la muerte que la que tenemos ahora. Se convivía
más con ella en el mundo cotidiano. El caso es que la muerte casi siempre salía representada en los cuadros de antaño como un esqueleto, como la parca, ¿no? Y también se simulaba que fuera un personaje más, se codeaba con toda normalidad con los humanos, dejaba patente su presencia. Y aunque muchos de estos cuadros parecen pesimistas, es que en realidad también muchos de ellos guardan mensajes de esperanza, porque en este caso la figura de la cruz o los amantes lo que querían simbolizar era que la religión o el amor están por encima de nuestro paso al otro mundo y que si no lo están, intentan mirar para otro lado, ¿no?, ante la llegada de la hora final. El caso es que Bruegel intentó incluir aquí muchos símbolos de nuestra vida cotidiana asociados, pues, por ejemplo, a la vanidad, como los naipes o las monedas, pero también aquellos que transmiten la idea de morir, como el reloj de arena o la vela que se está consumiendo. Si te fijas, la verdad es que toda la obra está impregnada de un aroma muy satírico, con los esqueletos burlándose de los humanos que están agonizando, o el rey que está en sus últimas horas, dejando claro que la muerte no perdona a nadie, por muy poderoso que éste sea. Y se funde muy bien el mundo terrenal que está en la parte baja y el infierno en la parte superior, que es normalmente al contrario de como nos lo imaginamos, ¿no? Cambian la ubicación, pues evidencian al final que todo va unido. Se deja atrás esa imagen bucólica del pasado en el que la muerte era vista como un paso a un mundo mejor, con ascensiones rodeadas de ángeles, pues para convertir al fallecimiento en una catástrofe de la que no podemos escapar. Se destierra toda idea de inmortalidad y por ese motivo el cuadro se llama El triunfo de la muerte. Nuestro siguiente cuadro es la historia de Nastallo degli Onesti, de Sandro Botticelli. Botticelli tomó como referencia el Decamerón de Boccaccio, pintó 4 cuadros inspirados en la historia de Nastallo degli Onesti, que era un príncipe italiano que fue rechazado por su amada, por Paola Traversani. Y es un cuadro muy, muy colorido, pero con mucha fuerza al mismo tiempo. Y llama la atención ver cómo el personaje de Nastallo aparece 3 veces representado para dar la idea de una historia que está como dividida en varios actos. Vamos, una historia que se seguiría continuando, de hecho, en los cuadros posteriores que pintó Botticelli. Entonces, en la primera escena vemos al príncipe que está conversando con otros personajes, hablándoles del rechazo que ha sufrido y que estos le aconsejan realizar un viaje, pues para que escape de su melancolía y su tristeza, ¿no? En la segunda está paseando cabizbajo por el bosque, está cavilando sobre la mala suerte que ha tenido, ¿no?, con el amor y sus desdichas. Y luego en la tercera escena, pero que todo aparece en el mismo cuadro, como veréis en la pintura, se encuentra con una escena terrorífica, que es una mujer que está huyendo de un jinete y está siendo atacada por un perro. El caso es que el mensaje estaba como muy claro en aquella época, aunque a lo mejor actualmente no lo entenderíamos tan a la primera. Pero lo que quería simbolizar Botticelli era que las mujeres no deben negarse a cumplir los deseos de sus pretendientes, porque se arriesgan a sufrir el peor de los castigos. Y la violencia de la escena es muy extrema, porque lo que se quería era definir el papel de la mujer, que era meramente secundario, en una época en la que las mujeres no tenían ni voz ni voto y casi todos los matrimonios, sobre todo entre las clases más altas, eran concertados y a la mujer no se la dejaba opinar en ningún momento. Y si este es uno de mis cuadros favoritos en el Prado es porque muestra sin remilgo ninguno lo que era la mentalidad machista de la época. Y por eso, pese a que sea de mis favoritos, me horroriza al mismo tiempo, ¿no? Porque la mujer del cuadro extiende esa idea germinada en el mito de Adán y Eva, de que la feminidad lo que trae consigo pues es el pecado
Y por dicho motivo, y por ser la herramienta humana para atraer a las tentaciones, pues la mujer ha de ser doblegada sin ningún tipo de miramiento. Yo no sé si es porque soy muy madrileña, soy madrileña de pura cepa, o porque me identifico muchísimo con la obra de Goya, pero yo cada vez que veo los fusilamientos del 3 de mayo es que se me ponen los pelos como escarpias. Y de hecho, bueno, veréis, hablando de Goya, que es el único pintor que en esta selección que he hecho de mis 10 cuadros favoritos del Museo del Prado, repite. Es que ya os digo que yo estoy enamorada de su obra. Y es que además, aunque Goya era aragonés, pues ha habido muy pocos pintores que hayan sabido ahondar también en las penurias que vivía Madrid en aquella época. Y quizá por ello, pues por lo que os decía, porque yo me considero muy madrileña, de esas pocas cuyos padres también son gatos, ¿no? Que es como nos llaman a los madrileños. Pues me llega tanto los fusilamientos del 3 de mayo, porque el levantamiento del día anterior, el del 2 de mayo, que precisamente es la fiesta de Madrid, que conmemora aquel levantamiento, pues bien, probablemente haya sido la mayor revuelta ciudadana que haya visto nuestro país y que acabó precisamente derivando en la Guerra de Independencia. Fue un acto heroico protagonizado por las clases populares que se negaban a ser sometidas por las tropas francesas y que se enfrentaron a los soldados pues básicamente con cuchillos y palos, porque no tenían nada más con lo que defenderse. Y a esta rebelión, como suele siempre pasar, ¿no?, le siguió una rebelión brutal que acabó con más de 500 madrileños asesinados. El caso es que Goya plasmó con una crudeza extrema el fusilamiento el día posterior a la revuelta de algunos de estos insurgentes. Pues la escena es francamente magnífica, porque además él juega muy bien con la luz del farol para convertir en protagonista absoluto al valiente que está a punto de morir y que representa al pueblo entero de Madrid, y sus compañeros, que son los siguientes ajusticiados que van a caer, se cubren el rostro porque están apesadumbrados por el dolor de la derrota. A los soldados, además, Goya aposta hizo que no se les vieran las caras porque piensa que son peones impersonales, que eran esbirros, que no tenían ni voz ni voto y lo único que hacían era acatar las órdenes del Estado. Y esta misma luz, es que juega muy bien con las luces en este cuadro Goya, porque esa luz ejerce también de frontera improvisada entre los héroes y los villanos. La posición con las manos en alto del que va a morir fusilado acentúa como su indefensión, ¿no?, de sumisión, porque ya no le queda otra, y esto recalca el abuso de las tropas napoleónicas, que fueron absolutamente tiránicas y crueles. Y al mismo tiempo me encanta cómo retrata cómo ese mismo madrileño que está a punto de morir está mirando de frente a sus verdugos, y es como que se demuestra, ¿no?, que la valentía y la defensa de los ideales pues al final acaban estando por encima del miedo a la muerte. Este cuadro que os voy a presentar ahora, en mi opinión, es uno de los más tétricos, más oscuros y más siniestros de todo el Museo del Prado. Se llama Condenados por la Inquisición, es de Eugenio Lucas, y también tiene mucha influencia de Goya. De hecho, es que Eugenio Lucas jamás escondió la pasión que tenía por el estilo goyesco, hasta el punto de que cuando falleció Goya hubo bastantes dudas acerca de la autoría de ciertos cuadros, que es que no se sabía si pertenecían a Goya o a Lucas, para que veáis
similitud que tenía. De hecho, bueno, por ejemplo, los brochazos, así que son como muy toscos, muy gruesos, quizá yo creo que es el principal denominador común que tienen los dos, pero luego ya os digo que los dos gustan, sobre todo las pinturas negras de Goya, tenían la similitud con los cuadros de Lucas, de que eran también muy oscuros, muy pesimistas, en fin, a mí me parece una barbaridad el de Condenados por la Inquisición. Y es que, igual que a Goya, pues a Lucas le fascinaba mucho el papel represivo que había jugado la Inquisición en la Edad Media. Pues que en su momento estuvo convertida en juez y verdugo, pues de los que osaban no doblegarse ante las estrictas leyes religiosas de la época. Y además poco importaba que muchos de estos supuestos herejes fueran inocentes, que fueran víctimas de envidias, que hubiera por medio venganzas personales, daba lo mismo. Acababan todos por igual. ¿Qué pasó? Que las plazas de los pueblos habían pasado a convertirse en los teatros al aire libre de la época, donde la obra del día, pues lo que consistía era en presenciar los castigos corporales y psicológicos que se infligía a los acusados. Y daba igual que estos fueran hombres, que fueran mujeres, que fueran ancianos o que fueran niños de corta edad. Daba lo mismo, allí todo el mundo pasaba por la piedra. El caso es que en esta escena que representa a Lucas, pues los herejes son paseados entre la multitud, van con los capirotes que les identificaban como descarriados, recibiendo el desprecio, los insultos, los golpes de la muchedumbre, ¿no? Y pues hay un triste retrato, ¿no? muy representativo de lo que él quería simbolizar, de un pobre que está machacando a otro pobre. Y es que yo siempre es lo que digo, ¿puede haber algo más miserable que el muerto de hambre clasista, que se alinea con el poder que también le está humillando sin darse cuenta de su nivel de servilismo? Es como lo que se suele decir, ¿no? Esa frase de ¿pero hay algo más tonto que un obrero de derechas? Pues eso mismo, ¿no? El caso es que Lucas revive este dramatismo ayudado por tonos lúgubres, por brochazos, como os decía, muy toscos, y colocando de espaldas a los ajusticiados que se van como perdiendo entre las sombras. En definitiva, que el cuadro lo que es una crítica voraz al abuso hipócrita que la Iglesia realizó con las clases humildes, disfrazándolo de buenas obras, pues bajo un manto de piedad que en realidad era inexistente. Bueno, y este cuadro que os voy a comentar ahora, supongo que si no lo conocéis cuando lo veáis, os vais a quedar como catacroker, porque es que es muy fuerte, es que representa muy bien lo que era la visión de la medicina antiguamente. Madre mía, qué atraso. Se llama La extracción de la piedra de la locura. Su autor es Jan Sanders van Hemesen. Y bueno, aunque el tema de la piedra de la locura fue principalmente popularizado por el Bosco, y también lo retrató Bruegel, pues fue una de las inspiraciones predilectas de muchos pintores flamencos, porque en la Edad Media se tenía la idea errónea de que la locura venía provocada por la acumulación en el cerebro de minerales, un poco así como lo que ocurre en los riñones con los cálculos renales, ¿no? Que se te hacen piedras. Entonces, si se extraían estas pequeñas piedras que se formaban en el cerebro, esto podía solucionar la demencia del paciente. Al loro, la teoría. El caso es que, amparados en esta creencia, pues había miles de curanderos, de charlatanes y de matasanos, porque en aquella época pocos médicos se podían encontrar, aunque fueran muy rudimentarios, pero que se basaran en términos científicos de los pocos que se conocían en aquella época. Y entonces toda esta panda de charlatanes lo que hacían era timar a los pobres enfermos y a sus familias, y este cuadro pues lo describe muy bien, porque mirad la expresión sarcástica, ¿no?, que tiene el supuesto médico mientras está realizando la operación, y a su lado se ve que está el próximo paciente que está esperando su turno, pues con una cara de desesperación impresionante. El caso es que si la desvergüenza de estos matarifes era amplia, pues no se quedaba atrás la ignorancia del populacho,
que se creía a pies juntillas todo lo que le dijera a cualquiera que supiera leer 3 letras, ya que el 90% de la población pues era analfabeta. Las clases humildes eran utilizadas como conejillos de indias precisamente por esta clase médica tan particular, que se negaban a reconocer su falta de conocimientos y sus limitaciones, y luego se agravaba la situación con la intolerancia de la Iglesia, que puso cientos de obstáculos para que la ciencia pudiera avanzar basándose en ridículas creencias. Así que menos mal que con el paso de los siglos se consiguió que estas prácticas quedaran totalmente obsoletas. ¿Qué os ha parecido mi selección de mis 10 favoritos del Museo del Prado? Pues espero que os haya gustado, espero que hayamos coincidido en gustos, pero sobre todo espero que si no conocíais algunos de los cuadros, os haya descubierto una nueva faceta de estos pintores, los veáis de otra manera cuando os acerquéis al Prado a verles, y seguramente que en el futuro haré otra selección de más cuadros, porque ya os digo que es que en el Prado, hay tantísimos para elegir que, vamos, la lista sería interminable. ¿Qué os recuerdo? Pues que os suscribáis al canal, que es la única manera que vais a tener de recibir las notificaciones cada vez que se publique un nuevo capítulo. Que os paséis a echar un ojo a la versión blog del podcast, a 1001 Viajes por el Mundo, porque tenemos más de 400 artículos publicados de todo tipo, pero todos girando en torno al mundo de los viajes. Y pues la conclusión de siempre, ¿no? Que espero que hayáis disfrutado mucho del podcast, que es con la intención que se hace, la de vuestro disfrute. Yo también reconozco que disfruto mucho haciéndolo y que nos escuchamos pues en muy poquitos días. Un besito a todos.